En el año 1982, la vida del detective Dave Reichert estaba por cambiar por completo cuando fue llamado a las orillas del río Green por segunda vez. Detrás de una empacadora de carne, río arriba, para recibir 2 cadáveres más. Marcia Chapman, de 31 años de edad, se encontraba boca arriba. Una de sus manos oscilaba con la corriente del río, casi como saludándolo. To me, it was almost as if she were saying, "Here I am. Help me." Of course, it was too late. Muy cerca yacía el cuerpo de Opal Mills, una chica de tan solo 16 años de edad, boca abajo flotando también en las orillas del río. Estos serían solo los comienzos de uno de los asesinos seriales más prolíferos de los Estados Unidos, Gary Leon Ridgway. Ridgway nació en Salt Lake City, capital del estado de Utah, el 18 de febrero de 1949. Hijo de Mary Rita Steinman y de Thomas Newton. Fue el segundo hijo de un total de 3. Se sabe que su madre era sumamente estricta. A menudo se le describía como una presencia dominante en la casa. Los amigos y familiares que la conocieron también la describieron como alguien que usaría faldas cortas y blusas escotadas, algo que no era normal en ese entonces. Aunque era ama de casa, trabajaba a medio tiempo como vendedora. Gary, hasta los 13 años de edad, sufría de enuresis nocturna, lo que lo hacía mojar la cama durante las noches, problema que su madre siempre solucionaba. De hecho, después de estos episodios, ella también limpiaba sus genitales en el baño. Durante uno de esos incidentes, mientras ella lo lavaba, su bata se abrió y ella estaba desnuda debajo. Ridgway comenzó a ver a su madre desde una perspectiva sexual, a la vez que sentía humillación por esta. Incluso admitió que tenía sentimientos encontrados de ira y atracción sexual hacia ella. Los expertos afirman que este fue un momento crucial con respecto a su psicología, especialmente porque los adolescentes, que luchan con sus propias sexualidades emergentes, necesitan ver a sus madres asexualmente. El mismo Gary confesaría tiempo después que sentía atracción sexual hacia su madre a la vez que fantaseaba con asesinarla. Fantaseaba con hacer el amor con ella, tocarla, sentir su cuerpo. ¿Qué imaginabas que le hacías a tu madre con ese cuchillo? Que le cortaba el cuello, para que dejara de humillarme de una vez. La vida académica de Gary no era muy buena. Su rendimiento siempre fue más bien pobre y debió repetir un año 2 veces. Sufría de dislexia y un bajo coeficiente intelectual. En cuanto a su forma de ser en aquel entonces, sus compañeros lo describían como alguien agradable con quien tratar, pero a la vez muy fácil de olvidar. A los 16 años de edad, Gary llevó a través de engaños a un niño de tan solo 6 años a un bosque cercano. Allí lo apuñaló en el vientre. El niño sobrevivió, aunque no identificó a Ridgway. Según declaró unos años más tarde, luego de apuñalarlo, Gary se alejó sonriendo, diciendo: "Siempre me pregunté lo que sería matar a alguien". Para junio de 1969, Gary se graduó del Instituto Tai a los 20 años. En agosto de ese mismo año se alistó en la Marina. Al verano siguiente se casó con Claudia Cray, una chica con la que llevaba saliendo ya hacía varios años. Ya embarcado, Gary solía estar con prostitutas de manera frecuente. En una ocasión en Filipinas, según los registros médicos de la Marina, a Ridgway se le diagnosticó con gonorrea. Este culpaba a las prostitutas por haberlo contagiado. Luego, tras volver a su casa, descubrió que su mujer lo había engañado. Gary se puso muy furioso. Decía que su primera mujer se había convertido en una prostituta. El matrimonio de Ridgway se acabó con tan solo un año de comenzar.
Sin embargo, el odio hacia las prostitutas que lo llevaría a asesinarlas solo estaba comenzando. En 1972 regresó a SeaTac, donde consiguió un empleo a tiempo completo como pintor de camiones en la compañía local de Kenworth. Tan solo unos meses después de divorciarse, Gary ya había encontrado a alguien más. Conoció a una mujer llamada Marcia Willow en un local para solteros muy popular. Luego de un año contrajeron matrimonio. Según Gary, al principio Marcia era de lo más servicial, cocinaba para él y le proporcionaba actividad sexual cada vez que él lo deseaba. Gary disfrutaba de la actividad sexual, especialmente al aire libre, en el campo y a lo largo de las orillas del río Green. Más tarde, esos mismos lugares le servirían para deshacerse de sus víctimas. Para ese momento, Gary estaba llevando una vida normal y respetable. Sin embargo, todo cambiaría para 1975, cuando su mujer dio a luz a su hijo, un niño a quien llamaron Matthew. A Gary no le agradaba del todo haberse convertido en padre. La relación con su mujer había cambiado. Ella ya no estaba disponible para él todo el tiempo, ya no era tan servicial para consigo. Tiempo después el comportamiento de Ridgway comenzaría a cambiar. Los que eran en un principio jugueteos a la orilla del río se convirtieron de a poco en encuentros escalofriantes, según relató su mujer. Los juegos previos preferidos de Gary consistían en estrangular a su mujer lentamente, cortándole la respiración. Marcia le pediría el divorcio y se marcharía con el niño. Gary se sintió incluso peor cuando terminó su segundo matrimonio. Años después declararía que la pérdida de Marcia fue un punto sin retorno para él. Sean cuales sean los motivos reales, un año después de su segundo divorcio, Gary empezaría a asesinar a prostitutas y a deshacerse de los cuerpos a lo largo del río Green. Gary confesaría que esas mujeres para él significaban simplemente basura. Las solía llevar a lugares apartados, en las orillas del río Green, los mismos lugares donde tiempo atrás visitaba con su última esposa. Solía desnudarlas para que no quedara ninguna evidencia en su ropa. Su método predilecto era rodearles el cuello con su antebrazo por detrás, tomándolas desprevenidas. ¿Qué era lo que te parecía más excitante de todo? ¿El simple hecho de asesinar? Sí, el fin último era el asesinato. Yo mataba porque quería matar. Para Gary, el tener relaciones con la víctima antes del crimen no le era suficiente, por lo que solía regresar a la escena del crimen para tener relaciones con los cadáveres de nuevo. Según Ridgway, este era un acto sexual por el que simplemente no tenía que volver a pagar. Aunque al principio Gary no se entusiasmó con el nacimiento de su hijo Matthew, este empezaría a pasar más tiempo con él. Solía tener al niño un fin de semana cada 2, y Ridgway se aprovechaba desvergonzadamente de este para convencer a sus víctimas. Solía invitarlas a su casa, en donde les mostraba la habitación y los juguetes de su hijo, para que así ninguna de sus víctimas sospechara nada de él. Matthew incluso llegó a conocer al menos a una de sus víctimas. Una noche el niño se encontraba en la furgoneta cuando Gary llevó a una mujer a un lugar apartado. Le dijo al niño que esperase en la camioneta y se perdió dentro del bosque con la chica. Cuando regresó solo, el niño le preguntó por la chica. Gary le respondió que ésta vivía cerca de allí, por lo que decidió irse caminando. En enero de 1984, el número de víctimas halladas en el río Green ascendía a los 13. Los investigadores estaban desesperados, reuniendo evidencia, intentando hallar al asesino. Pero para Gary Ridgway, el juego de gato y de ratón estaba apenas comenzando. Una fuerza especial fue creada con más de 50 personas. Reunieron una enorme lista de sospechosos. Ridgway se encontraba entre esos nombres. Una de las muchas tácticas que utilizaba Ridgway para despistar a la policía era repintar constantemente su camioneta. Los investigadores incluso acudieron a, para ese entonces, otro asesino en serie consumado, Ted Bundy.
Nos escribió una carta en la que decía: ¿por qué no venís a hablar conmigo? Creo que puedo ayudaros a entender la mente del hombre del río. Así era como llamaba a Ridgway. Bundy dio a la policía una descripción bastante específica de la mente del asesino del río Green. Les dijo que muy posiblemente le gustaba la pornografía, la caza y el poder, y que volvería para mantener relaciones sexuales con los cadáveres. Algunos de los cuerpos encontrados tenían piedras incrustadas en los genitales. Sin embargo, Ridgway no dejaba prácticamente ninguna prueba en sus escenas de los crímenes. Aún así, los investigadores lograron recaudar semen en algunos de los cadáveres. Almacenaban las pruebas con las que iban contando. Pruebas que posteriormente ayudarían a identificar al fin al asesino del Ring River. Gary Ridgway no era del todo ajeno para los investigadores. La policía sabía que visitaba la franja, una zona conocida de prostitución, y fue llamado para interrogarlo en varias ocasiones. En uno de esos interrogatorios, Gary había asesinado a una víctima tan solo 3 semanas antes. Sin embargo, no mostró ningún signo de nerviosismo. Ridgway incluso se sometió y pasó la prueba del polígrafo. En 1987 la policía volvió a investigarle, una vez más gracias a su camioneta con la que Ridgway salía en búsqueda de víctimas. Comprobaron los registros de su tarjeta de crédito y los lugares en los que recargaba combustible. Gary consumía mucho más litros de combustible de los que necesitaría para ir a trabajar, además de que no contaba con ninguna coartada para la fecha de los crímenes. También había testigos que al indicarle la foto de los sospechosos, estos dijeron que se parecían a Ridgway. Los fiscales pensaron en detener a Ridgway, sin embargo todo lo que tenían en su contra era meramente circunstancial. Con la esperanza de encontrar pruebas físicas, los investigadores consiguieron una orden para inspeccionar la casa de Ridgway, pero la búsqueda fue en vano. Gary no dejaba rastro. Asesinaba a algunas de sus víctimas en su habitación. Inmediatamente después removía las sábanas para lavarlas. Recogía y sacaba el cuerpo de las mujeres. Lo cargaba en la furgoneta donde conducía lejos en el bosque o a las orillas del río, donde se deshacía de ellos. Básicamente Gary no dejaba ninguna pista atrás. Luego de la última visita de la policía a su casa, Gary comenzó a adentrarse cada vez más en los bosques y las montañas para deshacerse de los cadáveres. Para 1988 se habían muerto más de 40 mujeres, víctimas de las que para entonces ya se conocían como los asesinatos del Río Verde. Al cabo de un rato logré calmarme. Sabía que había matado a una persona, pero eso no aplacó en absoluto mis ansias de seguir matando. Mientras tanto, Gary conseguiría casarse por tercera vez, esta vez con Judith Lynch. De alguna manera, Gary siguió asesinando, manteniendo a su nueva esposa en la absoluta ignorancia. Sus compañeros de trabajo en la fábrica de camiones sabían que Gary había sido investigado en los años 80 por la policía. Sin embargo, pese a que lo describían como alguien extraño, no terminaban de creer realmente que Gary podría ser el asesino. Gary contó tiempo después a los investigadores que había usado las joyas que le robaba a sus víctimas para hacerle bromas a sus compañeras de trabajo. Gary incluso realizaba ventas de garaje donde solía vender las pertenencias de sus víctimas. Los investigadores, mientras tanto, a medida que el caso se extendía, fueron reduciendo sus recursos. La unidad encargada de la investigación se hacía cada vez más y más pequeña. Para 1992 solo quedaba un investigador. Parecía no haber esperanza, pero la tecnología forense le daría a la policía lo que necesitaban para que el caso al fin avanzara. En 1980 los investigadores habían tomado muestras de las escenas de los crímenes. Las clasificaron y guardaron, aunque en ese entonces no eran conscientes de cuán importantes serían más adelante. Para el verano del 2001, las pruebas de ADN ya eran lo suficientemente buenas para realizar exámenes sobre las muestras congeladas de los años 80. 19 años después, las muestras recuperadas de Marcia Chapman fueron analizadas. El ADN de las muestras de semen coincidían con el ADN de Gary Ridgway.
Luego fueron comparadas las muestras con las de Carol Christensen. También coincidían con las de Gary Ridgway. Luego de tantos años evadiéndolos, los investigadores al fin tenían las pruebas necesarias para inculparlo. Fue un gran momento que nunca olvidaré. Además del ADN, la tecnología ya podía analizar las partículas de pintura recuperadas de los cuerpos de las víctimas, y los investigadores lograron vincularlas con Ridgway. Eso era algo en lo que Ridgway no se había parado a pensar. Las muestras de pintura coincidían a la perfección. En los cuerpos de las víctimas había pintura en forma de spray. Su composición química era exactamente la misma a la que Gary usaba en su trabajo en la planta de camiones. Ridgway llevaba consigo sin saberlo rastros de pintura que depositaba en su auto y en su casa. Algunas de estas partículas de pintura terminaron en los cuerpos de sus víctimas. Con tantas pruebas en su contra, el imperio de terror de Gary Ridgway al fin habría de terminar, luego de tantos años. Le miré y le dije: te hemos cazado, maldito asesino. Convirtiéndose en el asesino en serie más prolífico de los Estados Unidos. De alguna manera, el chico con bajas calificaciones y despistado de su escuela había logrado burlar a un ejército de policías e investigadores. Sin embargo, todo terminaría para Ridgway el 30 de noviembre del año 2001. Los resultados de ADN para esa fecha ya lo relacionaban con 4 de las víctimas del río Green. Gary fue arrestado a las afueras de su casa. Sus vecinos y allegados aún no creían que Gary fuera el famoso asesino del río Green. Algunos incluso pensaron de que se trataba de una broma o un malentendido. A pesar de la cantidad de pruebas en su contra, Gary se declaró inocente. Su familia en un principio permaneció firme a su lado, negándose a creer de que Gary fuera culpable. Pero a medida que pasaba el tiempo y las pruebas iban dándose a conocer, su familia y Gary terminaron separándose. El 5 de noviembre del 2003, Gary al fin se declaró culpable del asesinato de 48 mujeres. Este había acordado colaborar con las investigaciones, declarándose culpable y ayudando a los investigadores a encontrar más rastros de sus víctimas, con el fin de evitar un juicio y una muy posible condena a muerte. Cuando le metíamos en la furgoneta, notábamos que disfrutaba. Gary había asesinado a tantas mujeres que ni siquiera recordaba sus nombres o los lugares en donde se había deshizo de los cuerpos. Cuando una persona comete un asesinato, regresa a su casa y no sabe qué hacer ni dónde meterse. Ese no era tu caso, ¿verdad? No, cuando llegaba a casa estaba relajado y me sentaba a tomarme una cerveza. No mostraba ningún signo de culpa o arrepentimiento. El 18 de diciembre de 2003, Gary fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el primer cargo de homicidio en primer grado de Wendy Lee Caulfield? Culpable. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el segundo cargo de homicidio en primer grado de... Culpable. 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 A los familiares de las víctimas se le permitió hablar. Gary permaneció inmutable, sentado escuchando cómo los familiares de sus víctimas lo insultaban y maldecían. Es un animal. Le deseo una muerte lenta, dolorosa y cruel. Va a ir al infierno porque es un demonio. Sin embargo, la fachada de Ridgway se derrumbó cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de humanidad. Señor Ridgway, aquí hay gente que le odia. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado, señor. Sus lágrimas y la declaración de Gary ese día en el tribunal fue quizás lo más parecido a mostrar remordimiento que Ridgway alguna vez mostraría. Siento haber matado a esas mujeres.
Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias. El FBI envió al agente especial Mary Ellen O'Toole a entrevistar a Gary, para intentar aprender más de Ridgway y acerca de los asesinos en serie, para así quizás poder detectar conductas tempranas y evitar que otros terminen como Ridgway. La agente Mary Ellen apela al ego de Gary, lo deja hablar y este termina abriéndose. ¿Ya sabías dónde ibas a esconder su cuerpo? No, primero la llevé a la parte de atrás del camión y la maté. Y después se me ocurrió tirarla al río Green. Así el agua borraría cualquier prueba. Ridgway dice haber cambiado, llama a su instinto asesino como el viejo Gary. Poco a poco Ridgway termina hablando y develando cada vez más información de sus crímenes. ¿Qué podría contarnos el viejo Gary sobre las escenas del crimen que el nuevo Gary no sepa? No puedo explicarlo. No sé lo que pasa por mi cabeza. A veces la rabia me consume y tengo que dejarla salir. Ridgway incluso devela secretos de cómo lograba engañar a sus víctimas para lograr que éstas se fuesen consigo. Sacaba mi carnet de identidad y siempre tenía cuidado de tapar mi nombre con el dedo. También llevaba fotografías de mi hijo y me aseguraba de que aquellas mujeres las viesen. Así que pensarían que era un hombre completamente normal. La elaboración de perfiles criminales estaba apenas empezando para cuando los asesinatos de Ridgway comenzaban, por lo que Gary no encajaba en el que para ese entonces lo que creían era el típico asesino en serie. Solitario, incapaz de relacionarse. Gary habría conservado su trabajo durante 30 años, era padre y se había casado 3 veces. Ridgway tampoco tenía ningún historial de agresiones sexuales ni violaciones. Los criminalistas aún tenían mucho que aprender sobre los asesinos seriales y sin duda aprendieron mucho de Gary. Ridgway atribuía sus ansias de matar a causa de la rabia que sentía sobre las mujeres, que según él lo habían humillado. ¿Por qué las odias tanto? ¿Que por qué las odio? Porque las mujeres pueden controlarme y no me gusta que me controlen. Por eso, esas prostitutas querían controlarme. Nadie me ha querido nunca. No me importan. Ridgway fue sentenciado a 48 cadenas perpetuas consecutivas. Fue trasladado a la penitenciaría del estado de Washington. Allí permanecerá toda su vida entre rejas. Sin embargo, las razones reales del por qué comenzó a matar, quizás solo él las conozca. ¿Qué pasa? Acabo de descubrir que me encantaba matar mujeres.